Esta historia comienza con una rara coincidencia que une a una chica que no sabía que era el amor con un prota que le rompieron el corazón. Fue así como el paraguas de una waifu le robó el corazón a nuestro prota. Sin embargo, para conocer un poco más de esta historia nos trasladamos momentos antes donde estaba Hotaru Hinase, la prota de la trama, y ella andaba disfrutando de un dulce junto a su amiga Kyo en la cafetería, y en ese preciso instante ellas ven a Hananoi junto a otra chica, y al parecer esta parejita estaba terminando su relación, en donde una chica discutía con el prota porque le dijo que si acaso no era su alma gemela, y esta chica poniéndose más molesta le lanzó un vaso de agua por parecerle tan molesto, además de que le dijo que tal como era, él no conseguiría una relación, y al parecer estas palabras también resonaron fuertes a oídos de Hotaru. Esta escena la captó por completo Kyo, quien le dijo que ese chico era Hananoi, un estudiante de su escuela y que iba al salón de al lado donde ellas estudiaban, pero Hotaru, como no entendía las relaciones, al final del día no sabía si dolían o no, así que viendo cómo ese chico se iba, Kyo comentaba que hasta los chicos guapos también la pasan mal en el amor, y Hotaru de despistada decía que ni siquiera había visto a ese chico antes en su escuela, aunque la verdad era porque ella solo se concentraba en sus amigos y su familia, y eso de pensar en una relación amorosa era algo raro para ella, así que cuando salió pensaba que quizás el amor no era para ella, pero en su camino se percató del chico que vio en el café, y al verlo cómo se la pasaba y sentado bajo la nieve, ella pensó en lo mucho que debe doler enamorarse, ya que una vez que le rompan el corazón estaría como Hananoi, así que para que no se resfriara, ella se le acercó con su paraguas y lo cubrió, haciendo que este chico con el corazón partido volviera a tener esperanzas en conseguir su alma gemela, y la waifu sin saber cautivó al chico más guapo de la escuela para que después al día siguiente Hananoi se le acercara para confesársele en medio del salón, algo que dejó en shock a Hotaru, quien no se lo esperaba, pero a pesar del chico guapo que querían todas las chicas, ella al final lo rechazó, pero lo que no se esperaba era que Hananoi la esperara en su camino a la escuela, y es que tal como le dijo el prota, él quería que ella lo conociera mejor para que la próxima vez lo aceptara o lo rechazara tal cual como era. Sin embargo, esto dejó pensativa a Hotaru, quien no se explicaba cómo este chico le gustaba a ella, además que en el camino escuchaba cómo la gente hablaba de la confesión del prota hacia ella, pero cuando la veían decían lo corriente que era para Hananoi, pero Hotaru no tuvo tiempo de prestarle atención a estos comentarios, porque Hananoi le preguntaba sobre las cosas que le gustaban a ella, tal como lo era el caso de los peinados, y ella diciendo que le gustaba el cabello corto porque era más fácil de lavarlo. Esto dejó pensativo a Hananoi, quien después de haberla dejado en el salón, Hotaru tuvo que lidiar con la preguntadera que le hizo su amiga, quien se sorprendió al verla junto al prota, y Hotaru explicando la situación demostró no darle tanta importancia, pero al otro día que ella se topó con Hananoi, esta vez lo encontró con el cabello corto y sin aretes, sorprendiéndola bastante, por lo que no pensó que sus comentarios influyeran tanto en él, así que el prota diciéndole que le iba a ayudar a cargar las cosas que iba a llevar a la sala de profesores, para que así él la sacara de sus pensamientos, ya que mientras caminaban la waifu pensaba en que quizás el amor no es algo que se le daría bien, y fue algo que se lo comentó al prota, ya que medio le advertía que posiblemente la persona que se enamore de ella sufriría, porque ella no estaba hecha para eso, pero Hananoi la corrige, diciendo que todas las personas son capaces de enamorarse, por lo que el prota le propone que salgan hasta diciembre, para que lo intentaran, pero Hotaru no aceptó la oferta, así que habiendo dicho eso, el prota sin querer hizo que Hotaru se quedara pensando en él, ya que a ella le parecía un enigma todo lo que hacía Hananoi, pero no era uno de esos enigmas molestos que la atormentaban, para que así al otro día sus amigas la dejaran comiendo sola, porque Kyo sería con su novio y su otra amiga se reuniría con su club, y de nuevo el prota pareciera en el mejor momento para invitarla a comer juntos, y ella le dio sus panecillos de cerdo de la cafetería que ella muy en el fondo quería probar, y compartiendo con el prota disfrutó de ese bocadillo en el que cuando le preguntó a Hananoi qué tal le parecía, este le dijo que junto a ella ese bolillito sabía mejor. Esto dejó pensativa a la waifu porque no se explicaba cómo estar acompañado podría mejorar el sabor de algo, pero luego se percató de que el prota, aparte de su corte, también cambió su estilo a quitarse los aretes, haciendo que Hotaru le dijera que no era necesario que él se ajustara a sus gustos, y que podría hacer lo que quisiera, y Hananoi de acuerdo con eso se puso su arete tal como hacía antes, pero había perdido el otro, prestando poca importancia porque parecía que quería satisfacer más a Hotaru que estar bien consigo mismo, y esto fue algo que pensó constantemente la waifu, inclusive al día siguiente se lo quedó meditando, considerando que quizás esos aretes del prota sí que pueden ser valiosos para él, pero en eso una de sus compañeras interrumpe su pensamiento, y le pide un broche para recogerse el cabello para educación física. Sin embargo, ella dudó en hacer eso porque ese broche era importante para ella, aunque igual accedió, lamentándolo al final, porque después esa compañera llegó disculpándose porque había perdido el broche, y en ese instante que había terminado las clases llega Hananoi, quien escuchó todo, y al preguntarle a su chica que si podrían irse a casa juntos, esta lo rechazó, porque pensaba hacer otra cosa, y al parecer ella se iba a quedar para buscar su broche, pero el prota le dijo que eso estaría difícil, porque justo en ese momento había comenzado a nevar, y Hotaru sin más opción regresó un poco triste a su casa, y por lo visto ese broche era tan importante porque inclusive pensó en regresar de noche a la escuela para buscarlo, pero en ese preciso instante el prota la había llamado para preguntarle que si acaso su broche tenía un lazo, pero Hotaru dijo que no, pero con esa pregunta la waifu sospechó que con lo rarito que era Hananoi seguro estaría en la escuela buscando su broche, y por eso le preguntó dónde estaba, pero el prota negó que estaba allí. Sin embargo, la waifu no se lo creyó y salió corriendo a buscarlo, encontrándolo ahí en medio de la nieve buscando su broche, y se molestó tanto que él se pusiera a hacer tanto por ella, llegando al punto de lastimarse, pero Hananoi dijo que eso lo hacía con tal de verla sonreír, pero ella se molestaba aún más, porque viéndole las manos notó lo lastimado que estaba, así que diciéndole que si seguía así él podría morir, la respuesta del prota le hizo molestar más, porque para él si moría con tal de hacer
hacerla sonreír no sería nada malo, pero la waifu diciendo que si acaso eso era el amor, ella prefería no enamorarse. Esto lastimó un poco al prota, quien después de un abrazo de su chica fue dócilmente a la enfermería a calentarse, y después de eso ellos dos no volvieron a hablarse más, y Hotaru le contó eso a sus amigas. Sin embargo, la waifu seguía sin entenderlo, e inclusive una vez que lo vio en el pasillo, Hananoi siguió de largo sin hablarle, hasta que llegó un buen día en el que él la esperó en la puerta para hablar, en donde Hananoi le dijo que ya no la molestaría más, así que se disculpaba, dejando un poco en shock a la waifu, porque parecía que la estaban cortando sin haber empezado algo. Pero antes de que terminara, Hananoi sacó de su bolsillo el broche que ella buscaba, en donde el prota le dijo que al ver que ella usaba muchas cosas que valoraba, él supo lo importante que era eso para ella y por tal razón se empeñó en buscarlo. Pero claro, una vez que la nieve se derritió y no se lastimó, así como se había derretido el corazón de la waifu, ya que al ver que el prota valoró más algo que ella apreciaba, sintió el llamado amor, que no era tan malo después de todo. Así que cuando Hananoi estuvo a punto de irse, Hotaru lo detuvo, porque quería decirle algo, y es que aparte de agradecerle, ella también le entregó algo que había perdido, y fue así como le dio el otro arete que le faltaba, habiendo entendido que eso también era algo valioso para él. Y cuando Hananoi creyó que hasta ahí había terminado, la waifu le dijo que después de todo con él, ella comenzaba a sentir cosas nuevas, que antes no había experimentado, así que por eso ella quería saber qué era eso de enamorarse, y el prota diciéndole que ella fácilmente podrá conseguir a alguien que la quiera. Lo que no se esperó fue que la misma Hotaru le dijera que salieran, y una vez que el prota escuchó eso no se lo creía, pero luego reaccionó dándole un abrazo ahí en público a la waifu, quien se avergonzó de haber tenido tanto contacto físico en público, pero esto significó otro nuevo sentimiento que ella no había experimentado, pero que tampoco le desagradaba, así que a partir de ahora este tipo de cosas parecían ser las que le esperaban. Y es que Hotaru apenas asimilaba eso de ser novia de un chico guapo, y esta vez cuando iba a la escuela, ella se encontró con la sorpresa no tan sorpresa de verse con Hananoi, ya que este la estuvo esperando para verse, y una vez que la waifu lo alcanzó, ella pensó en lo torpe que es con eso del amor por su falta de experiencia. Sin embargo, el prota en cambio pensaba en voz alta que su chica era todo un ángel, pero claro, al decirlo tan claramente, Hotaru se avergonzó por esas palabras tan inesperadas, pero su preocupación aumentó porque aparte de estar saliendo con alguien que es un poco raro, aunque más que raro la palabra exacta sería intenso, con eso Hotaru no sabía comportarse como una novia, ya que cuando el prota vio que su chica estaba aguantando frío al no tener sus guantes, este como un caballero quiso darle los suyos, pero la chica, aún sin aceptar por completo su rol de novia, no los tomó. Aunque la waifu al ver como una pareja se daban las cosas cariñosamente, se sintió mal porque no correspondió a la amabilidad de Hananoi, así que cuando estuvo en el salón, ella se preocupó porque no sabía cómo actuar como una novia, y queriendo buscar consejos con sus amigas, ella prefirió ir primero con Hananoi y dejar las reglas claras, o sea, establecer puntos acerca de cómo deberían comportarse, es decir, como pareja debían establecer objetivos. Sin embargo, por un lado la waifu se tomaba esto muy formal, y empeoró aún más cuando le preguntó al prota qué tenía como objetivo en su relación, y Hananoi dijo que su objetivo es que fueran enterrados juntos cuando murieran, y Hotaru, sintiendo que esto ya había acabado sin haber empezado, luego reformuló la pregunta, y así dijo que cómo iban a hacer con los abrazos, los besos y el delicioso, y el prota, curioso por saber si su chica tan pronto quería el delicioso, ella tuvo que retratarse de sus palabras para que así zanjaran el tema dejándolo un poco abierto, aunque luego la presión de Hotaru se intensificó cuando Hananoi en otra ocasión le entregó todos sus apuntes preparados para los exámenes que se acercaban, dándole un lote de cuadernos con las preguntas posibles que podían salir en el examen, y la waifu, sin más opción que aceptarlo, al instante se volvió a preocupar porque sentía que ella recibía mucho del prota, y en cambio ella no daba nada, y esto la alarmó más al darse cuenta que Hananoi se desveló por entregarle eso especialmente a ella. Entonces la waifu, viendo a una parejita de su salón compartiendo cariñosamente su almuerzo, ella le comentó a sus amigas que la idea de una relación es que se diviertan los dos, ¿no? Pero fue por eso que Hotaru, viendo que su novio lo esperaba todo el tiempo para ir a la escuela, esta vez ella se propuso ser quien lo esperaría, pero esto tuvo algunos inconvenientes, porque el primer día la waifu llegó media hora antes, y ya Hananoi estaba esperándola con una sonrisa. Esto le gustó a la chica, pero ella quería ser quien le diera la sorpresa, así que ahora iría 45 minutos antes para esperarlo, pero de nuevo el prota había llegado más temprano que ella para esperarla, y Hotaru sin rendirse quiso intentar de nuevo con eso, aunque esta vez llegaría una hora antes, pero de nuevo se encontró con que Hananoi ya la estaba esperando mientras leía un libro, así que nada, Hotaru cansada esta vez se levantaría más temprano y esperaría a su crush para darle la sorpresa, por lo que esta vez se fue 2 horas antes para esperarlo, y a pesar de que esa madrugada era tan solitaria, ella cuando se sentó en la banca tuvo tiempo para pensar muchas cosas, tal como lo era pensar en la reacción que pondría el prota al verla, y así se dejó llevar por eso, hasta que reaccionó y se dio cuenta de lo divertido que era pensar en otra persona mientras la esperaba, a esta sensación que comenzaba a definir como amor a ella le gustó, hasta que de repente llegó el prota sorprendido al verla, ya que no tardó mucho en estar ahí junto con ella, y Hotaru diciéndole que él no debía esperarla tan temprano porque era demasiado esfuerzo, el prota le dijo que eso no le importaba, porque con tal de estar cada segundo con ella hacía que la espera valiera la pena, y a pesar de que el prota fue tan empalagoso, Hotaru le dijo que ella estuvo pensando en él mientras lo estuvo esperando, y recordando que el prota le dijo que ella podía enamorarse, ella tampoco se esperó la cara de alegría que tenía Hananoi al escucharla, ya que el hecho de que su intenso amor fuera correspondido pues le hacía mucha ilusión, pero en fin, que para no aguantar el frío, ellos se fueron a una cafetería para pasar el tiempo juntitos, y luego de eso a Hotaru se le ocurrió una muy buena idea, por lo que compró un cuaderno donde anotarían las cosas que ambos quisieran hacer como parejas, y
lo primero que escribió Hotaru fue que ambos probaran comida juntos, mientras que por su lado el prota sí que pidió que cuando salieran se tomaran de la mano. Esto le gustó mucho a Hananoi, haciendo que Hotaru por su lado sintiera por primera vez la mano de un chico. Fue así como este tipo de experiencias nuevas se fueron sumando, haciendo sentir placentera a Hotaru porque sentía que poco a poco se iba acercando al prota, haciéndose natural estar comiendo junto a él o simplemente pasar el rato ya era parte de su rutina. Pero el prota por su lado ya lanzó su primer red flag al escribir en su diario personal que quería a Hotaru solo para él, aunque bueno, por ahora se le acepta porque no sabemos hasta qué punto lo quiera llevar, pero el tiempo pasó volando entre ellos dos, hasta que Hotaru cayó en cuenta que ya se acercaba el momento de Nochebuena, siendo el tiempo límite para la relación de prueba que había acordado con el prota. Esto se lo hizo saber a su amiga Kyo, quien le daría un regalo de Navidad por anticipado ya que ese día no se verían, y ahí Kyo le preguntó sobre lo que iba a hacer con el prota, y la waifu sin saber qué responder comentaba que dudaba en seguir la relación porque no estaba segura si de verdad estaba enamorada de Hananoi, pero ella agregaba que junto a él ella se sentía bastante cómoda y tranquila, es decir, la pasaba bastante bien con él, pero aún así dudaba de sus sentimientos, y a pesar de que ella le propuso al prota de que fueran mejores amigos después de eso, Hananoi, demostrando que podrá ser un intenso pero nunca un simp, le dijo a ella que si lo rechazaba no la volvería a ver más, y justo en ese momento de mayor duda apareció Keigo, el novio de Kyo, acercándose tanto a la cara de Hotaru que ella al verlo así lo alejó de inmediato, y por eso este tipo, escuchando la conversación, le dijo a Hotaru que si quería saber si a ella le gustaba Hananoi, lo que debía hacer era acercarse de esa manera para ver si no le desagradaba la idea de darle un beso, y es que según Keigo, esto fue lo que hizo Kyo con él cuando le quiso robar un beso, pero de una su novia lo contuvo por bocón, para que luego Keigo dijera que en su salón Hananoi es alguien misterioso, no habla mucho con ellos y más bien es todo lo contrario a lo que es con ella, es decir, el prota con los demás es frío y distante, e inclusive llegando a hablar de que puede llegar a ser alguien peligroso, pero ante los rumores Kyo contuvo a su novio para que no desanimara a su amiga con su primera relación, y aún más con un chico tan guapo como Hananoi, pero el prota de nuevo nos lanza otra red flag al mirar a lo lejos a su chica estando en el salón hablando con sus amigos, aunque bueno, no concluyamos nada aún, porque antes de irse Hananoi estuvo esperando a su novia, y ella diciéndole que podía irse antes, ayer le dijo que la estaba esperando porque quiso invitarla a su casa antes de verse en una noche buena, pero Hananoi tuvo que lanzar una mirada matadora a una de las chicas que a lo lejos estaban hablando mal de ella, porque era demasiado normalita para lo guapo que es el prota, así que bueno, quedando en ir a casa juntos, Hotaru parecía estar tan acostumbrada al prota que no le preocupó estar a solas con él en su casa, en donde vio que él prácticamente vivía solo porque sus papás se la pasaban trabajando en el extranjero, y solo su abuelita es quien lo visitaba, pero más adelante Hotaru, viendo lo ordenada que era la casa del prota, al entrar a su cuarto le sorprendió el montón de libros que tenía, haciéndole recordar a su abuelito, pero en una de esas se encuentra un espacio cubierto con una cortina que decía la zona de Hotaru, y ahí fue donde le dio curiosidad de saber lo que había allí, y de una el prota la frenó con eso y le dijo que debía prepararse si quería ver lo que había ahí, siendo esta la tercera red flag que este tipo mostraba, y simplemente ya no sé qué pensar del prota, aunque luego la situación se relajó ya cuando fueron a la sala a tomar un té, y conversaron sobre el futuro de su relación, y Hananoi le reiteró que si lo terminaba él no lo volvería a ver, entonces como para ver si él sentía algo por ella, le propuso la prueba del beso, algo que agarró por sorpresa a Hananoi, y aunque al principio lo rechazó, él luego le dijo que cerrara los ojos, y la waifu viviéndose ese momento de tensión por lo que pasaba, lo que Hotaru nos esperó fue que el prota se le lanzara encima y le hiciera saber que si a ella le gustaba a alguien a medias, que no aceptara ese beso, porque ella no sabía todo lo que significaba para él estar al lado de ella, tal como lo era tomar su mano y sentir su contacto. Todo eso lo valoraba bastante Hananoi, así que le dejó muy en claro a la waifu si de verdad quería cortar contacto con él. Así que estando en ese momento, el prota, sin tenerle miedo al éxito, le dejó muy en claro sus sentimientos a Hotaru, haciéndole saber cómo se ponía al tenerla tan cerca, acelerándole el corazón al millón, y tocando sus labios, la waifu fue consciente de lo mucho que le importaba a ese chico, y tocando su corazón lo comprobó, pero justo cuando parecía venirse la escena del beso, en eso Hananoi termina de caer encima de ella, y la razón fue porque se había desmayado, ya que el prota había aguantado demasiado su malestar, y por lo tanto la waifu tuvo que quitárselo de encima como pudo, para así recostarse en la cama porque el prota ciertamente había perdido la conciencia, por lo que Hotaru tuvo que llamar a la abuela del prota, y así dejarlo a su cuidado, pero luego de ese evento la ansiedad de la waifu no hizo más que crecer y crecer, ya que después de eso se venía el tan anhelado día de Nochebuena, siendo el último día donde Hotaru le tocaría dar una respuesta, y es que por más mensajes que escribiera, Hananoi no respondía, y ella, pensando que todos los 24 ella sale con su familia a ver a su hermanita su presentación de patinaje, esta vez Hotaru estaba fuera de sí porque de verdad quería ver al prota creyendo que tendría una Nochebuena diferente, y al pensar tanto en eso ella recordó un momento en el que una amiga se distanció de ella por no haber tomado en cuenta los sentimientos de la otra persona, y teniendo miedo de haber repetido el mismo error, una de sus hermanas la vio, y le pareció raro que Hotaru a esas horas aún no se hubiera preparado para hacer sus planes, o tan siquiera ir con su familia. Sin embargo, luego de eso el prota ciertamente la llamó, y ahí le volvió el alma al cuerpo a Hotaru, pero de nuevo su ansiedad volvió cuando contestó y no recibió ninguna respuesta del prota, quien apenas estaba recuperando de su fuerte malestar. Así que bueno, luego de eso al final Hotaru terminó yendo junto a su familia con su hermanita que estaba vestida como una princesa, y eso fue gracias a que Hotaru pudo llegar al último momento para llevarle
los materiales de costura para arreglar su traje, aunque si no fuera por eso quizás Hotaru se hubiera quedado en casa. Así que una vez ahí, la waifu seguía pensando en su crush, sin darse cuenta de lo mucho que lo extrañaba, aunque le preocupaba no haber podido cumplir su promesa y pedirle disculpas por no haber sido clara con sus sentimientos. Esto lo vio la mamá de Hotaru y de alguna manera la consoló, pero bueno, se vino la presentación de la hermana y todos la estaban viendo, mientras que Hotaru se iba aparte a seguir pensando, pero en eso que revisa su teléfono encuentra un montón de notificaciones de Hananoi, quien la estuvo llamando para ponerse al día con ella, y cuando el prota la volvió a llamar, esta vez ella contestó, y el prota le preguntaba que dónde estaba, porque él la estuvo buscando desesperado, hasta que habiendo recordado que antes ella le había comentado lo que hacía cada 24, justo en ese instante Hotaru ve entrar al prota, quien se puso a buscar los sitios cercanos en donde había una presentación de patinaje, y Hotaru, sin dejar de pensar que el prota seguía siendo un intenso, pero esta vez en buen plan, ya que con tan solo verlo ella se sintió aliviada por completo, porque de verdad quería tener una cita para expresarle sus sentimientos, y Hananoi, siendo consciente de que la última vez que se vieron él se pasó un poquito de la raya, pues se disculpó, porque no le quiso causar preocupación a su waifu, así que explicando lo que sucedió después de que lo dejó, ahí aprovecharon de ponerse al día, y la waifu inesperadamente también perdió las fuerzas estando cerca del prota, ya que con esos días ella estuvo estresada pensando en él, así que al verlo su corazón se calmó y ya pudo descansar de tanta presión. Así que Hananoi, entendiendo que eso había sucedido por su culpa, él volvió a disculparse, y evitando cometer el mismo error, esta vez él le dijo que no era necesario que le diera una respuesta de inmediato, porque sabía en parte que él ya estaba clavado en el corazón de su waifu, pero además él le dijo que no la tocaría siempre y cuando ella no quisiera, y al estar arrodillado, él estuvo a punto de retraer su mano para tomarla, pero inesperadamente Hotaru le dio permiso para que la tomara, y de esta manera los dos iniciaran su cita, porque el prota se había esforzado en planificar lo que harían en Nochebuena. Así que bueno, Hananoi, siendo todo un caballero, fue y pidió permiso a la familia de Hotaru, dejándolos impactados porque ellos no se esperaron que Hotaru hubiera conseguido un chico tan guapo, y una vez se dejaron las cosas claras, ellos se fueron a caminar por las calles bien iluminadas para ir a la sorpresa que el prota tenía preparada, y lo primero que hizo Hananoi fue llevarla al parque de diversiones en diciembre, siendo un lugar que la waifu no había visitado antes, pero con tanta pensadera Hotaru se le había olvidado comer, así que el prota, sabiendo eso, la llevó a una calle del hambre, o mejor dicho, una feria de comida donde ambos pudieron disfrutar de cosas ricas, en donde Hotaru le compartió un poco de lo que comía con Hananoi, a quien pareció gustarle ese gesto. Asimismo, ellos siguieron paseando por los alrededores, en donde vieron cosas lindas de Navidad, disfrutaban del espectáculo navideño, hasta que en un momento vieron una pista de patinaje, en donde Hananoi quiso aprovechar de llevar a su chica a patinar, y a pesar de que Hotaru lo rechazara al principio porque no sabía patinar, además a pesar de que ella quiso intentarlo en algún momento, pues también supo que se le daba mejor a su hermanita, así que ella prefería solo mirarlo, pero aún así Hananoi insistió que ella podía intentarlo, y que si le permitía tocarla, él obviamente la acompañaría a patinar. Fue así como la parejita tuvo un momento más cercano patinando, en donde a pesar de que Hotaru era bien torpe con eso, con ayuda del prota pudo aprovechar de la pista, sin preocuparse de caerse, hasta que llegaron en un punto en el que la pista quedó sola, y justo que también hubo un breve corte eléctrico para que ellos tuvieran un momento de intimidad, en donde Hotaru prometió que para la próxima ella sería quien sacaría al prota a pasear. Esto obviamente hizo muy feliz a Hananoi, mientras que le preocupó un poco a Hotaru porque ella dijo eso sin haberle dado una respuesta clara al prota, pero en eso ellos se preparan para irse, y de nuevo Hotaru le pregunta a Hananoi qué es lo que le gusta de ella, y él le dice que le gusta lo considerada que es con los demás, no siente envidia ni celo de los que están a su alrededor. Además, ella siempre es bien atenta, dispuesta a disculparse cuando cree que hizo algo mal, y siempre está dispuesta a devolver los lindos gestos que le hacen a ella, así que por todo eso Hananoi está más que enganchado, y la waifu, creyendo que eso era normal, el prota le aclara que no, que eso es lo que la hace única, pero en una de esas Hotaru casi se resbala, para así caer en los brazos del prota, quien la cargó como toda una princesa, y Hotaru, sintiéndose como tal, dijo que eso era tan especial después de todo. Sin embargo, Hananoi hace énfasis en que él quiso que ese día se diera porque era el día más importante que quería pasar con ella, debido a que quería hacerla sentir como toda una reina, diciéndole unas palabras inesperadas para Hotaru, y eso era feliz cumpleaños, siendo algo que impactó bastante a la waifu, porque eran muy pocas las personas que sabían que era su cumpleaños, y además la mayoría de sus cumpleaños siempre habían sido opacados por Nochebuena, en donde todos disfrutan sin destacar lo especial que era ese día para ella, así que el prota, al saber eso, quiso que ese día fuera especial para su waifu, y Hotaru, pensando en todo lo que se esforzaba Hananoi por ella, quería seguir disfrutando de ese sentimiento, pero aún así ella seguía dudando, aunque tiene sus razones porque la verdad sí era un poco intenso, pero lo único cierto es que Hotaru estaba contenta, al punto de que cuando terminaron la cita, ella no quiso tragarse sus sentimientos, y quiso pedirle un capricho al prota, y eso era que siguieran así por un tiempo más, hasta que ella aprendiera de verdad lo que era enamorarse, porque muy en el fondo quería enamorarse de un tipo como Hananoi, y creo que cualquier chica. Fue así como luego Hotaru se encontró con sus amigas en Año Nuevo, y en esa salida aprovechó de verse también con Hananoi, para así tener la posibilidad de que ella pudiera juntar a Hananoi con su círculo de amigos, y una vez Hotaru se encontró con Shibamura y Kyo, fue a buscar al prota, quien había llegado temprano, y estaba pasando un rato en una librería. Sin embargo, cuando Hotaru fue a ver a Hananoi, a ella le sorprendió lo radiante que estaba al verla, y ella no se percató de lo mucho que le alegró el día al prota con tan solo su
presencia, así que sin darse cuenta de eso, ella procedió a presentarla a sus amigas, hasta que luego llegó el novio de Kyo y este tipo, intentando tener una relación cercana con el prota con tan solo tocarle el hombro, terminó siendo repelido porque Hananoi no lo recordaba como su compañero de clases. Después de esto, todo el grupo se fue al templo para pedir sus deseos, y cuando el prota intentó tomar la mano de Hotaru, la waifu lo evadió diciendo que iría del brazo de una de sus amigas, a pesar que de nuevo Hotaru no tomó en cuenta los sentimientos del prota. Pero bueno, así fue como los chicos caminaron hasta el lugar donde pidieron sus deseos, y en eso Hotaru le pregunta al prota qué le pidió a Diosito. Sin embargo, el prota dijo que nada, porque al final nunca le ha dado nada, así como el propio Santa. Ante esta respuesta, Hotaru no supo qué decir, y más bien fue ella sola a pedir sus deseos, deseando felicidad a sus amigos y familiares, así como también querer aprender lo que es el amor. Luego de esto, el grupo de chicos se reunieron para ver qué comían, pero al ver las largas filas no se decidieron de inmediato en qué pedir. Sin embargo, como el estómago de Hotaru la delataba, las chicas decidieron ir por la comida, mientras que le daban a los chicos la tarea de pedir las bebidas y los postres. De esta manera, Hananoi quedó a solas con el novio de Kyo, y este tipo, intentando ser amigable con el prota, no se esperó que Hananoi lo despreciara de frente, ya que le dijo que no estaba interesado en ser su amigo, ya que él sabía que él había sido quien le había metido esas ideas a su chica sobre lo del beso, y molestándole que se entrometiera en eso, el prota le dejó en claro que si no fuera por Hotaru, él no estaría ahí hablándole, así que por eso él iría por su lado. Y cuando los chicos se volvieron a ver, el novio de Kyo apareció pero sin Hananoi. Esto obviamente preocupó a Hotaru, pero lo preocupante fue que ella no se percatara de que el prota no la estaba pasando bien, y eso se lo decían sus amigas, quienes entendían que quizás Hananoi quería tenerla para él solito, así que Hotaru, dándose cuenta de esto, fue a buscarlo de inmediato, y en eso lo encuentra ayudando a una abuelita, mostrando su lado amable en ese momento, para que luego por fin pudieran pasar un rato a solas, pero ese momento quiso alargarlo el prota, y por eso le pidió a la waifu que fueran aparte a seguir hablando. Fue así como los dos llegaron a un bosque tranquilo en donde el prota le dijo lo mucho que la había extrañado, y Hotaru, disculpándose con él por no haber pasado año nuevo juntos, ya que su hermanita se puso de tóxica con ella. Al ver esto, Hananoi le dijo que con su familia y amigos sería difícil tenerla para ella sola, y ahí también aprovechó en preguntarle si acaso en esa salida ella lo estaba evitando, a lo que la waifu le dice que lo hacía porque le daba vergüenza estar tan juntos frente a sus amigos, y Hananoi, entendiendo eso, pidió un tiempo más para recargarse, y por eso aprovechó en tener más cerquitas para sí a Hotaru, quien se daba cuenta de que en cierto modo había extrañado al prota, y además como que le empezaba a gustar tenerlo tan cerca. Y luego de que Hananoi dijo que ya se había recargado, la waifu entendió un poco tarde que el prota no se refería a su celular, así que nada, ellos siguieron su salida con el resto de amigos, en donde Hotaru estuvo con su amiga Kyo colgando lo que más o menos su destino le decía, y cuando el prota ayudó a su amiga Kyo a colgar su papelito, Hotaru volvió a leer el suyo, que decía que su deseo puede que tarde, pero que terminará cumpliéndose, así como también la persona que espera, quien terminará llegando tarde, y lo que perdió es algo que tiene que buscar con calma, y su viaje tiene que ser un sitio cercano al mar. Sin embargo, mientras Hotaru leía esto, no se dio cuenta de que un chico a lo lejos parecía reconocerla, siendo un tal Yao, que quizás aparezca más adelante en la trama. Así que luego de esta salida, la waifu quiso conseguir un trabajo a medio tiempo en una librería, y eso lo hizo porque quería comprender un poco más a Hananoi, ya que desde esa vez que se vieron, ella quiso verlo sonreír de oreja a oreja, por lo que con ese propósito, ella dio ese primer paso, en donde tenía como compañera una tal Satomura, quien le enseñó cómo usar la caja, aunque en eso que deja sola a Hotaru, ahí aparece Hananoi a visitarla, y tras comprar unos libros, ella vio las cosas que le gustaban. Asimismo, el prota, mientras leía sus libros, esperaría que su chica saliera para acompañarla, y cuando Satomura se dio cuenta de que la waifu conocía a Hananoi, le preguntó que si acaso lo conocía, porque con tan solo verlo la puso algo feliz. Pero en fin, que desde ese momento Hananoi en los sucesivos días esperó a Hotaru para acompañarla después de que saliera del trabajo, y así estuvo por varios días hasta que Hotaru estuvo a punto de decirle que podía dejarla sola, pero en eso se detuvo porque recordó lo mucho que valoraba el prota al estar con ella solas, y fue así como ellos, mientras hablaban, fueron conociendo cosas de ellos mismos. Pero en los momentos cruciales Hotaru se detenía y retraía su intriga por no querer entrometerse en la vida del prota y no exponerse ella misma. Sin embargo, eso no le permitiría romper esa barrera que aún lo separaba, y no fue hasta que Hananoi acompañara a Hotaru hasta su casa que tuvo la oportunidad de avanzar un poco más, ya que la mamá de Hotaru al verlo invitó al prota a cenar, a pesar de que la hermanita fuera bien mamoncita con el prota. Y mientras esperaban a la comida, Hananoi estuvo en el cuarto de Hotaru, viendo cómo era su espacio, y en eso vio su álbum de fotografías, y con curiosidad estuvo a punto de tomarlo, pero se contuvo ya que luego llegó ella misma a darle una bebida, y Hotaru al acercarse tanto tuvo que distanciarse porque el prota le dijo claramente que antojaba demasiado, y él apenas estaba conteniendo. Así que bueno, el prota, para desviar su atención, escribió algo en su cuaderno de deseos, e indirectamente pidió a Hotaru que le mostrara su álbum de fotos, y allí el prota pudo ver lo linda que se veía su chica de pequeña, en donde además Hananoi tuvo la oportunidad de ver a su waifu con cabello largo, pero al preguntarle el por qué no se lo dejaba volver a crecer, allí Hotaru se retuvo, y al callarse ella sintió que al no decirle algo tan importante al prota nunca podría acercarse al de verdad, por lo que no aguantando más le dijo que de pequeña a ella le cortaron el cabello como una especie de venganza, y esa chica que lo hizo lo había hecho supuestamente porque la había lastimado por no haberla comprendido. Además, Hotaru le dijo que también había comenzado a trabajar en una librería porque quería comprenderlo más, y una vez se desahogó, el prota obviamente lo agradeció, y devolviendo el gesto le contó que el de primaria era un chico retraído que le costaba hablar con la gente, y fue así como ellos dos conectaron un poco más, al punto
punto de que Hotaru al verlo tan cerca no se contuvo y le acarició su cabello, y agarrando al prota de sorpresa, eso lo hizo sentir una nueva experiencia más, algo que se lo hizo saber a la waifu sintiendo que con Hananoi le pasaba lo mismo, pero al tener este momento tan incómodo no hubo chance de dar explicaciones porque la mamá de la waifu los había llamado a cenar, así que después de eso la waifu despidió a Hananoi, preguntándose qué era lo que le pasaba, ya que nos explicaba el por qué ella sintió ganas de tocar al prota así de repente. Ahora en esta ocasión la waifu tuvo un problema con su compañera de trabajo, ya que ella se interesó en el prota y le pidió a Hotaru que se lo presentara, convirtiéndose así en una gata rompehogares, o al menos eso es lo que parece, pero el conflicto real de Hotaru era que no le había dicho nada sobre su relación con Hananoi, y por eso ya estuvo decaída con ese conflicto, ya que le recordó una vez que rechazó la solicitud parecida a una compañera de clases que ella apreciaba, razón por la cual le dijeron que ella no consideraba los sentimientos de los demás, y por eso ella primero lo consultó con sus amigas, quienes la cuestionaron al principio, porque si no decía la verdad quizás Hananoi se podría molestar, pero en cambio si Hotaru rechazaba esa solicitud de su compañera, quizás las cosas se pondrían incómodas en el trabajo, aunque como Sotomura dijo que solo quería ser amiga del prota, Kyo le dijo a Hotaru que pensándolo bien, ella nunca había visto al prota con amigos a su alrededor, e inclusive su otra amiga le dijo que según comentaban sus compañeras del club, Hananoi es considerado como un hombre guapo, pero frío y distante que solo se podría contemplar desde la distancia, y Hotaru siendo consciente de esto pensó que quizás sería buena idea presentarle una nueva amiga a nuestro prota, sin embargo eran claras las intenciones de Sotomura, pero bueno, que después de que Hotaru se vio con Hananoi, a ella se le hizo difícil ocultar su conflicto frente al prota, y Hananoi preguntándole la razón por la cual estaba decaída, Hotaru se negó a decirle, e intentando cambiar de tema, ella le preguntó que si acaso no quería conocer nuevos amigos. Ante esto Hananoi se puso a la defensiva, y le preguntó que si acaso eso se lo sugirió el novio de Kyo, pero al saber que no fue por él, el prota se calmó, y luego le dijo a la waifu que para él los amigos son innecesarios, porque prefiere centrar toda su atención y cariño a familiares y parejas, y más allá de eso sería un derroche emocional, pero una vez que Hotaru supo esto, su conflicto no hizo más que acentuarse, y mientras suspiraba en su casa con todo esto que le pasaba, la waifu al ver a su hermana tuvo la esperanza de tener una maestra que la guiara. Sin embargo, lo que le dijo su hermana era que de ese conflicto no tenía escapatoria, y que al final era inevitable que alguno de los dos saliera lastimado, así que debía decidir quién era la persona que más le importaba, siendo una manera diferente de lo que ya le había dicho al prota, o sea que debía darle prioridad a aquella persona que más quería, pero aún con esta indecisión al otro día que almorzó con el prota, ella siguió decaída, y Hananoi se dio cuenta de ello, por lo que le preguntó la razón, pero al no conseguir una respuesta no la obligó, y la atención de ellos dos se desvió en la puerta de la azotea, la cual encontraron abierta, y Hotaru disfrutando del paisaje quiso pasar su almuerzo ahí, ya que ese sitio todo el tiempo se la pasaba cerrado, pero por el viento la puerta se cerró, quedando atrapados ellos dos ahí, y al hacer algo de frío en ese momento, tanto Hotaru como el prota aprovecharon en pasar un tiempo solitos, y más que eso, estuvieron bastante juntos para estar calientitos, y Hotaru sin darse cuenta que antojaba demasiado, ella al ver lo tranquila que se sentía al estar en el regazo del prota, Hotaru confesó cuál era su preocupación con su compañera de trabajo, y el prota aliviado por ver que era algo irrelevante, ya que él solo tenía que rechazarlo una vez se la presentaran, al final Hotaru quiso decirle a Sotomura el tipo de relación que ellos tenían, asumiendo las consecuencias, y al hacer eso Hotaru pudo aliviarse por completo, para así comenzar a apreciar lo acelerado que tenía Hananoi su corazón, y aprovechando el bug, ambos llegaron a acercarse tanto que estuvieron cerquitas de darse un beso, pero cuando lo iban a hacer en eso llega Kyo a interrumpir el momento, ya que momentos antes Hotaru le había avisado de que estaban atrapados, y sus amigas al verlo le dijeron que en realidad la puerta no estaba cerrada, y allí el prota se disculpó por eso porque fue parte de su plan para hacer que Hotaru confesara lo que le pasaba, y ya luego de todo esto Hotaru le dijo a Sotomura la razón por la cual no le podía presentar al prota. Sin embargo, lo que quería su compañera no era precisamente ligar con él, sino simplemente ser su amiga, porque se le parecía a su idol favorito, siendo algo que después alivió a Hotaru, pero cuando reflexionó sobre eso pensó que ese nuevo sentimiento quizás sería en realidad amor, y como él mantenía dudas, después lo consultó con sus amigas, y Kyo diciéndole que era más que obvio lo que sentía, lo que hizo más bien fue darle un lindo vestido para que se lo comprara, y así tuviera algo lindo para su cita, ya que sí, ella saldría con el prota al día siguiente, y una vez se vieron, Hotaru llegó tarde porque se había desvelado planificando lo que harían, ya que esta vez a ella le tocaría guiarlo, y fue así como se fueron a ver una peli que quizás le gustaría a Hananoi, pero a Hotaru la espantó, y apenas pudo verla. Asimismo, el sitio que ella escogió para almorzar terminó cerrado justo ese día al que fueron, y la waifu un poco frustrada porque los planes no se le dieron tal como esperaba, el prota le dijo que se despreocupara, que al final las cosas no salen bien a la primera, así que habría oportunidad para intentarlo de nuevo en otros momentos. Entonces, dando chance para otras citas, Hotaru disfrutó de su salida con Hananoi, ya que lo que importaba era pasarla bien, y cuando estuvieron de regreso, eso mismo se lo hizo saber al prota, es decir, Hotaru le dijo a Hananoi lo divertido que fue salir con él, siendo totalmente lo contrario que había escuchado el prota con su ex, ya que le dijo que sus citas eran raras, y él al escuchar eso de Hotaru dio una sonrisa genuina, porque sabía que estaba con la persona correcta. Por eso cuando regresaron a casa, ellos se detuvieron en el parque donde se conocieron, y Hananoi teniendo recuerdos de Vietnam al haber sido cortado por su ex de manera tan fea, se reconfortó porque supo que fue en ese instante que pudo conseguir a alguien especial como Hotaru, pero mientras estuvieron hablando un balón se le acercó a Hotaru, y el prota para protegerla se interpuso para cubrirla, llegándola a golpear en la cabeza, quedando desmayado por un momento, y cuando Hananoi recuperó un poco la conciencia le dijo a Hotaru que no se preocupara,
preocupara, pero ella le dijo que le era difícil cuando él siempre hacía cosas que lo ponían en peligro por protegerla. Por eso no le gustaba que él se sacrificara tanto por ella, y Hananoi, estando ahí medio despierto, confesó que eso era lo único que podía hacer, ya que a pesar de que él se esforzara tanto en todo lo que hacía, siempre las personas lo dejaban por otra, razón por la cual él no tenía otra cosa que ofrecer que a sí mismo. Y Hotaru, al escuchar eso, se conmovió y le enumeró las 1000 razones por la cual a ella le gustaba él, y sin darse cuenta, ella había terminado de confesar sus sentimientos al prota, para que así por fin tuviera clara la verdad, o sea que ella estaba enamorada de Hananoi. Y después de haber dado un paso más en su relación, esta vez Hotaru quiso decirle al prota lo mucho que le gustaba, pero en esta ocasión quería que Hananoi estuviera consciente, pero una vez lo vio, cuando intentó decírselo no pudo, y sin saber por qué, a ella le costó decírselo en más de una ocasión. Así que cuando estaba pensando en el trabajo sobre lo difícil que era confesar sus sentimientos, en ese instante apareció un nuevo compañero llamado Yao Sohei, un chico que estudió con ella en primaria y al parecer fue el mismo chico que su antigua amiga le pidió que la ayudara a confesársele, pero tuvo un problema, porque después esa amiga se llenó de celos infundados de ella y se pelearon con el tiempo, y ahora de vuelta en el presente parece que este chico recordaba a la waifu muy amistosamente, y fue tanta la emoción de ese tal Yao que el jefe les tuvo que decir que los reencuentros felices podrían hacerse después. Así que ya luego a la salida, Yao intentó hablar un poco más con Hotaru, pero ella quiso marcar distancia con él, pero este tipo parecía insistente en tratarla como en los viejos tiempos, y fue tan intenso que intentó acompañarla después del trabajo, pero al hacer eso fue frenado por el prota, quien con cara de pocos amigos le preguntó que si acaso era un acosador, y por eso Hotaru tuvo que frenarlo para presentarlos. Pero cuando cada uno de ellos tomó su camino, el prota se le quedó mirando a este tipo, sospechando de que fuera un buen tipo, ya que le parecía demasiada casualidad de que él estuviera por ahí. Pero bueno, que luego Hotaru le contó un poco de Yao, diciendo que fue el chico popular de su clase y que después de graduarse no había sabido más de él, hasta ahora, comentándole lo del supuesto rumor, y esto preocupó a Hananoi, por lo que Hotaru tuvo que aclararle que a ella no le gustaba, y al día siguiente Yao volvió a hablar con Hotaru, diciéndole lo sorprendido que estaba al saber que ella estaba saliendo con un chico tan guapo, y no solo eso, insinuó que el prota se comportó un poco demasiado celoso, algo que terminó resonando en Hotaru, ya que días después el prota se puso más intenso al visitarla, y su comportamiento también se sintió un poco raro, y cuando ella le dijo que podía darle un paro, el prota con una sonrisa un poco forzada se disculpó, y dejó de asfixiarla tanto, y por esa razón ella pensó que las personas cambian al tener sentimientos tan extremos como lo era el amor, y meditó después de ese comentario de Yao, ya que recordó que en primaria esa amiga que había ayudado a confesarse con ese tipo terminó sospechando de ella, ya que se corrieron rumores de que ella estaba enamorada de Yao, y después vino la desconfianza haciendo que su amiga le cortara el cabello, y todo eso lo soñó la waifu, y la hizo preocupar, porque vio en Hananoi esa sonrisa forzada que también le dio su amiga cuando comenzó a sospechar de ella. Por eso ella quiso que las cosas se aclararan antes de que fuera demasiado tarde, y fue así como en ese día Hananoi y Hotaru pasaron un momento juntos en el que pasearon por el parque y disfrutaron de hacer compañía, siendo un sentimiento que después de esos días tensos había extrañado. Fue por eso que el prota se disculpó por haberse comportado tan intenso, expresando su inseguridad de que Hotaru se fuera con otro, y por esta razón Hotaru no dudó más y aprovechó la ocasión para tomar al prota de la mano y llevarlo aparte para darle un abrazo de recarga y hacerle entender que ella solo quería enamorarse de él, así que por los momentos no debía preocuparse tanto de que ella se fuera con otro, y de esta manera Hananoi estuvo más seguro de los sentimientos de la waifu, y por eso le dijo lo mucho que a ella le gustaba, pasando un lindo momento en el parque que desde hace tiempo les hacía falta, y después de eso las cosas volvieron un poco a la normalidad, pero Hotaru quería estar segura de expresar claramente sus sentimientos. Por eso cuando estaban en la biblioteca, ella vio que Hananoi se quedó viendo un recetario de dulces, y fue ahí donde pensó que San Valentín sería un buen momento para expresar sus sentimientos, y por eso le propuso al prota que en ese día tuvieran una cita. De esa manera Hotaru se concentró en aprender recetas de chocolate, y Kyo le aconsejó que podría escoger uno que le sirviera para expresar sus sentimientos, y por eso ya fue a una feria de dulces para ver qué opciones tenía, aunque al hacer eso Yao se entrometió en este paseo, llegando a hacer comentarios un poco innecesarios sobre las parejas, además que Hotaru recordaba sus tiempos en primaria, diciendo que Yao era demasiado popular con las chicas en su salón, y tanto era así que ellas hacían fila para darle un dulce, aunque no estuvieron de acuerdo cuando hablaron de una persona, y eso era la antigua amiga tóxica de Hotaru. Pero bueno, que después de eso Hotaru tuvo una idea de lo que quería preparar, y cuando llegó el momento para la cita, Hotaru estaba tan nerviosa de entregar su chocolate que llegó una hora antes al lugar de encuentro, pero en ese momento Hananoi le dice que llegara un poco tarde, y por la manera en la que se lo dijo preocupó a Hotaru, haciendo que ella le llegara a su apartamento, y cuando vio a Hananoi en su casa lo encontró todo desaliñado intentando hacer una receta de chocolate, y el prota, avergonzado por haber arruinado tanto la cita como la sorpresa que le tenía, allí Hotaru se conmovió por todo el esfuerzo que hizo, así que propuso que ambos hicieran la receta, y así pasarían el San Valentín juntos, en donde Hotaru aprovechó en contarle lo que le pasó en primaria, explicándole la razón por la que ella siente miedo del amor, ya que gracias a su amiga y tras el rumor que se corrió, pues ella cambió para peor. Sin embargo, Hananoi le aclaró que sí, el amor puede cambiar para peor a la gente, pero también lo puede hacer para mejor, tal como lo hizo ella con él, y de esa manera Hotaru tuvo una oportunidad de decirle al prota sin querer lo mucho que le gustaba mientras compartían su chocolate, y por fin Hotaru pudo animarse en confesar abiertamente lo enamorada que estaba después de darle el regalo que le preparó.